Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigos y mis amigas. Qué bueno es poderles saludar en esta noche y poder llegar hasta donde tú estás, mi amada hermana y hermano. Qué privilegio es para mí compartir una noche más de estudio de la palabra del Señor. Compartir una noche más de estudio de la palabra del Señor. Ese es un gran privilegio para nosotros, los que nos gusta dar estudios bíblicos. Estudios bíblicos, oído, mi amado. Uno siempre oye gente, predicadores, que los oye uno por el internet o por la televisión, etcétera, la misma radio, donde hablan de estudios bíblicos y lo que menos dan es estudios bíblicos. Cogen un texto nada más o un pasaje y disparan para todo lado. Nosotros, al menos la iglesia, el despertar de la gracia, está acostumbrada a hacer un tema, Nosotros hacemos el tema y en base a ese tema lo surtimos. Así es la homilética. La homilética es hacer un esqueleto con un texto áureo y rellenar el esqueleto con pura espiritualidad, con pura espiritualidad. Entonces mira que en esta noche vamos a ver un tema bien interesante. Es un tema que yo sé que este tema no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que estarlo oyendo. Entonces, y hay que familiarizarse con el tema de la Biblia. Y hay muy pocas personas que lo enseñan este tema. La gente casi siempre, mira que ahorita estaba viendo por el internet, hermanos, hace 2-3 días, estaba viendo que van a dar una clase de ayuno y oración. Van a dar una clase de ayuno y oración. Una clase de ayuno. ¿Cómo tener un ayuno eficaz? Entonces van a hacer un seminario de cómo tener un ayuno eficaz. Un ayuno eficaz. La pregunta que yo me hago es con respecto al tema que nosotros vamos a ver en esta noche. Vamos a ver la verdadera lucha, la verdadera pelea, el verdadero conflicto que tiene el creyente. Porque realmente el creyente tiene un conflicto. Como creyentes tenemos conflictos. Eso no podemos obviarlo ni podemos brincárnoslo. Eso. Decir que nosotros no tenemos conflictos es mentira. Es mentira. Nuestro apóstol en el libro de Hebreos dice que nuestro glorioso Señor fue tentado en todo. Y dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice 1 Corintios 10:13 también que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará. Gloria a Dios, porque Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos da la salida. Pero hay que ver dónde es que está ese conflicto, esa tentación, dónde reside, dónde nace, que es lo que vamos a tratar en los minutos que tenemos de estudio a través de la Biblia, averiguarlo para la gloria del Señor. Hay 2 pasajes áureos que vamos a leer. El primero se encuentra en Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Allí vamos a comenzar con el tema, la verdadera lucha. Mis amados hermanos, cuando nosotros no conocemos esta verdadera lucha, entonces se la aplicamos a Satanás en la lucha, se la aplicamos a los demonios, se la aplicamos a entes espirituales que realmente no existen.
que realmente no existen, cuando nosotros no conocemos la verdadera lucha que nosotros tenemos. Por eso es muy importante ponerle atención al estudio de esta noche, porque ahora vamos a ver que la ley obraba en la carne. La ley fue un ministerio para la carne. La ley era: el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Dice Romanos 10:4 y Levítico 18:5. El hombre que hiciere, la ley era un ministerio de obras. Era un ministerio de no gustes, no toques, no vayas, come esto, cómelo, no coma esto, no coma el otro, más bien, etcétera, etcétera. Y vamos a leer los pasajes que habla de esto. Entonces, el Evangelio es un ministerio que obra en el Espíritu. La ley obraba en la carne y era un ministerio de condenación, de muerte. Vamos a tratar de ver eso en el estudio hoy. Si no, es de todos los días, hermanos. Es de todos los días. Es de todos los días. Entonces, la ley es un ministerio de condenación, de muerte. La ley es un ministerio de que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley era un ministerio de ritos en la carne, de mandamientos para la carne y de un sinfín de cosas que uno lo puede leer allí en el Antiguo Testamento. Bien dice la palabra de Dios que Cristo nos redimió de esa ley. Mira que esa ley, la ley es buena, la ley es santa y justa, eso lo dice el apóstol Pablo, pero nadie podía guardar la ley. Dice allá en Juan capítulo 7, sí, Juan capítulo 7 o Juan capítulo 6, dice: no os dio Moisés la ley y ninguno cumple la ley. La ley es buena, pero nadie la podía cumplir. El único que cumplió la ley teológicamente, bíblicamente, todo lo verdadero, es Cristo. Cristo es el que cumplió la ley. Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. Cristo es la ley misma, mis amados, hecha carne. Entonces Cristo la cumplió al pie de la letra, toda la ley. Por eso ya ahora el ministerio de la ley ya no está. Ahora está el ministerio del Espíritu. El ministerio de la ley obraba en la carne. Ahora tenemos el ministerio del Espíritu, que es el Evangelio. El Evangelio es el ministerio del Espíritu. Mira lo que dice con este respecto de 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13 dice así: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Ese es el Evangelio. Las que enseña el Espíritu del Evangelio, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. En la Biblia Reina Valera dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual. Por eso estamos usando esta Biblia en esta noche, la Biblia de las Américas. Dice combinando pensamientos espirituales, combinando. Oído, mi amado, lo que es el Evangelio, que es un ministerio que obra en el Espíritu, El Evangelio, ministerio que obra en el Espíritu, es combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Con palabras espirituales. Si tú coges un diccionario bíblico, como el diccionario Strong, y buscas esta palabra espíritu, acomodando lo espiritual, tú te vas allí al diccionario Strong y tiene una lista como así, pero te vas a 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13, lo sigues así con el dedo y te va a dar un número. Vamos a decir que ese número es el 103, por decir algo, porque yo ahorita no me recuerdo cuál es ese número.
Digámosle que es el 103. Entonces tú te vas a ir antes del final, mucho antes del final, y vas a encontrar el diccionario hebreo y el diccionario griego. Como esa palabra está en Primera de Corintios 2:13, tienes que irte al griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y allí en griego buscas la palabra 103, haces así. Aquí está el griego. La palabra 103, aquí está la palabra 103. Y allí te va a dar, mi amado, el significado de lo que quiere decir la palabra espíritu. Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra espiritual, espíritu, allí en el diccionario griego, quiere decir pensamiento, quiere decir corazón, quiere decir sentimientos, quiere decir meditación. Y seguro hay más, pero con 4 es suficiente. Ahora mira otra vez lo que dice el versículo 13 en la Biblia Las Américas. Esta Biblia yo la tengo hace algún tiempo. He investigado de esta Biblia a través del internet y de acuerdo a muchos enseñadores de Biblia, dicen que la Biblia esta de las Américas es una Biblia muy buena porque está muy pegada al griego. En otras palabras dicen así, hermanos, no está manoseada. Eso es, que no está muy traveseada. Entonces dice el versículo 13, y oído mi amado porque me gusta mucho esto, dice, combinando, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que son enseñadas por el Espíritu. Combinando como hoy que yo me puse esta ropa. Yo con mi esposa me combinó esta camisa con esta corbata y este saco. ¿Combinando qué? ¿Qué vamos a combinar? Pensamientos espirituales. ¿Con qué más los vamos a combinar? Con palabras espirituales. Mi amado, allí es donde está el éxito del creyente. Mi amiga y mi amigo, tú no tienes que meterte a una escuela para ayunar, para deshacer cosas que hay en tu carne. Nunca lo vas a poder lograr, porque ahora hay un ministerio que es el ministerio del Espíritu. Aquí está escrito, el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu es combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Me gusta mucho lo que dice Primera de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿Cuáles son las palabras espirituales? Dice Juan 6:67, otra vez, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Espíritu y vida. Hermanos, eso es el evangelio. Cuando a mí me preguntan, Marcos o hermano Marcos o Marquitos, como me dicen muchos, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio, mis amados, es la parte espiritual que nosotros tenemos escrita en este libro, no la que combina en la carne. El evangelio no actúa en la carne, el evangelio actúa en el espíritu. Por eso hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cuando me preguntan qué es el evangelio es combinar palabras y pensamientos espirituales. Eso es el evangelio, hermanos. O combinar pensamientos y palabras espirituales. Quiero que ojalá y esto te cale en la mente, como nos ha calado a nosotros, los que creemos firmemente que caminamos y andamos en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando nosotros decimos que no andamos conforme a la carne, como lo vamos a ver ahorita aquí en Romanos, cuando decimos que no andamos conforme a la carne,
Mi amado, no es que no le damos importancia a este cuerpo de carne, no. Dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Dice ahí Efesios 5. Nosotros, mira, cuidamos, mira, hay que bañarse, hay que peinarse, hay que recortarse el cabello, hay que mudarse, hay que andar bien presentado, siempre, mudadito. ¿Por qué? Porque cuidamos el cuerpo. A este cuerpo también se le llama carne, es la misma función. Carne, cuerpo, es lo mismo. Entonces vamos a ver la otra cita. La otra cita bíblica está en Gálatas 5:17. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:17. Este tema, mis amados, es un tema de nuestro agrado, qué sé yo, nuestro caballito de batalla es. ¿Por qué? Porque nosotros no practicamos nada en la carne. Y ahorita lo vamos a ver en Colosenses. La carne y nosotros, la carne y el espíritu, hermanos, son como el agua y el aceite. Es como la gracia y las obras. Es como la fe y la ley. No pueden, un poquito de levadura leuda toda la masa, leuda todo el espíritu, un poquito de levadura. Echa a perder la obra preciosa que Cristo hizo en la cruz. Ojalá que podamos llegar, hermanos, en lo que nos falta de tiempo, a pasajes, hay 3 o 4 pasajes que tengo acá, muy conocidos por nosotros también, donde dice que Cristo con una ofrenda nos hizo perfectos. Cristo con una ofrenda nos hizo perfectos. Estaba yendo a un predicador un día de estos, y un predicador de esos que llenan, cuando los invitan, llenan el local. Predicador bueno entre comillas, ¿verdad? En lo que se refiere al sistema levítico. Estaba hablando de Hebreos 10:14, cuando dice que Cristo con una ofrenda nos hizo perfectos. Entonces él dice, no. Allí cuando dice que con una ofrenda nos hizo perfectos, es porque el contexto de Hebreos capítulo 10 viene diciendo esto y esto. Mi amado, minimizando el glorioso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El glorioso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahorita lo vamos a ver, mi amado. Cristo sufrió en la cruz. Cristo fue lo que nosotros conocemos, lo que fue flagelado, sufrió, golpeado, escupido, etcétera, etcétera. Y allí en esa muerte, cuando Él moría como el más vil de todos los pecadores, porque el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, nosotros los pecadores. Mientras Dios cargaba el pecado en Cristo, el Cordero de Dios, a nosotros por el otro lado Dios nos estaba declarando inocentes, como que si nunca hubiéramos pecado, como ovejitas que nunca hubiéramos hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo lo malo, el pecado de nosotros estaba siendo cargado en otro, en Cristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nuestra relación quedó correcta, oído, mi amado. La relación que nosotros ahora tenemos con Dios quedó correcta. ¿Por qué? Porque Cristo la hizo correcta en la cruz del Calvario. Minimizar eso y decir que no, dice, no, usted no está perfecto. Es que allí está diciendo de los corderos y de los sacrificios y, mi amado, hay que tener por eso mucho cuidado. Este tema es un tema que hay que ponerle mucha atención, pero hay que estar en él. Gálatas 5:17, ¿qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿El deseo de quién? De la carne. ¿Tiene la carne deseos? Puedes seguir leyendo allí Gálatas capítulo 5, puedes leer Romanos capítulo 1, puedes leer Primera de Corintios capítulo 6, puedes leer, mi amado, Efesios capítulo 4 y 5, Colosenses capítulo 3 y 4, a ver si la carne tiene deseos o no tiene deseos. Esa pregunta creo que sale sobrando. ¿Tiene deseos la carne? Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu.
el deseo, lo que la carne desea, es contrario al evangelio, que es el Espíritu. Oído, mi amado, son dos fuentes. Una es el evangelio, el Antiguo Testamento, y otro es el evangelio, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es, lo que se hacía en el Antiguo Testamento era conforme a la carne. Lo que se hace hoy con el evangelio, Nuevo Testamento, es con la mente y con la boca. No existe otra forma y lo acabamos de leer. Entonces dice 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen. ¿Te das cuenta, mi amado? Hay dos que se oponen, hay dos fuerzas, dos corrientes que se están oponiendo. Una se llama carne y otra se llama espíritu. La carne es lo que la ley y lo que deriva de la ley. Espíritu es el evangelio, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento y todo lo que deriva de él. El evangelio. Eso es dos corrientes y una se opone a la otra, son oponentes, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. No podéis hacer lo que deseáis, dice aquí. Dice que son oponentes para que no hagáis lo que quisieres, dice Reina Valera. Para que no hagáis, la carne se le opone al espíritu para que no haga lo que quiera y el espíritu se opone a la carne para que no haga lo que ella quiere. Son dos oponentes, son dos oponentes. Con este mismo respecto de estos dos oponentes, hermanos, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Vamos a ver estos pasajes que tengo acá y luego vamos a ir a Romanos. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Dice así. Ojalá, mis amados, que tú puedas anotar estos versículos. En realidad hoy vamos a ver pocos versículos, pero es muy importante que la mente se aclare para que tú puedas bogar mar adentro en el evangelio espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice el versículo Colosenses 2:20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, oído, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos? Os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Oído, mi amado, dice el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Mi amado, es imposible que a través de ritos, a través de religiosidades, a través de rudimentos, nosotros podamos destruir las pasiones pecaminosas carnales que se levantan en el cuerpo. Es imposible. Solo hay una forma, nada más, solo hay una arma, nada más, para que esto sea destruido. Y vamos a verla, mi amado, a continuación en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Vamos a ver qué nos dice. Tenga muy en cuenta, mi amado, lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo del 20 al 23. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, mi amado, morimos con Cristo a los principios elementales del mundo. Porque ¿por qué? Como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos. Mi amado, no debemos de someternos a ningún precepto, llámese como se llame. Aquí Colosenses le llama preceptos.
Gálatas le llama rudimentos. Gálatas le llama obras de la carne. Hebreos, como lo vamos a ver ahorita, lo llama comidas y bebidas y abluciones conforme a la ley. Vamos a irlo viendo. Entonces, ahora vamos a ver, mi amado, con este mismo respecto de que no hay que dejarnos seducir por ninguna obra carnal, sino que, ¿por qué dice aquí el versículo 20? ¿Por qué os sometéis? Vamos a ver, dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como. ¿Sabes, mi amado? En una forma espiritual, nosotros no vivimos en el mundo. En una forma espiritual, nosotros tenemos una mente espiritual, un corazón espiritual, tenemos pensamientos espirituales. Nosotros en una forma espiritual y por la fe estamos sentados en lugares celestiales. Está nuestra vida escondida juntamente con Cristo. Está nuestra vida guardada en Dios, en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Nosotros no somos del mundo ni guardamos los elementos del mundo. Nosotros andamos por la fe en el Evangelio y el Evangelio es 100% espiritual. Pensamos espiritual, hablamos espiritual. Eso es, mi amado, el pleito, vamos a decirle así, de la carne y el espíritu. La carne nos quiere hacer pensar terrenal y nos quiere hacer hablar terrenal, pero el espíritu nos quiere hacer hablar espiritual y pensar espiritual. Esa es la lucha. Esa es la lucha, mi amado, y ahí no hay tal diablo. Ahí no hay tal diablo. Aquí no hay tal diablo. Aquí no hay tales demonios, mi amado. No hay tales demonios. Tus diablos y tus demonios y su Satanás es tu propia carne, que se opone al Evangelio, que es espíritu. Que es espíritu. Mira que lo dice Gálatas. La carne se opone, el espíritu se opone. La carne quiere llevarnos a los deseos carnales, a los pensamientos carnales, a las liturgias, religiosidades, rudimentos, etcétera, etcétera. Allí nos quiere tener la carne pagando un precio con nuestro cuerpo, ya sea aguantando hambre 2, 3 días, 4 días, cuando tú estás perfecto en Cristo. Cristo fue el que hizo la obra. Tú no tienes que buscar de Dios para agradar a Dios con este cuerpo. Con tu mente y con tu boca tú le dices a Dios: reposo en la obra redentora perfecta que tú hiciste en tu Hijo Jesucristo. Cristo hizo una obra de redención perfecta y en ella reposamos. Y ahorita vamos a ver allí esos versículos que nos dicen que en Él estamos perfectos, completos, etcétera. Vamos a ver ahora qué nos dice entonces 1 Corintios 10:3. 2 Corintios 10:3. ¿Ves? Ya ahí va. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, oído, no luchamos según la carne. Oído, mi amado, lo que dice el versículo 3. Andamos en la carne, pero no luchamos según la carne. Mi amado, esta carne, ahora lo vamos a ver también allá en 1 Corintios 10 del 42 al 50. Todos esos versículos, casi 8 versículos, donde vamos a ver, mi amado, que se siembra cuerpo animal, se siembra cuerpo corruptible, etcétera. Eso es lo que nosotros tenemos, como también lo dice Filipenses 3, que ahorita lo vamos a ver, cuerpo de humillación. Tenemos un cuerpo de humillación, pero tenemos una mente y una boca donde obra el Evangelio. El Evangelio, creí por lo cual hablé. Entonces dice 2 de Corintios 10:3, aunque andamos en la carne, no luchamos, no militamos según la carne. Tú no peleas según la carne. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Hermano, esto es fácil de entender. Lo que pasa es que muy poco se enseña y puede ser que si tú estás escuchando por primera vez, tal vez te sientas un poquito confundido, pero estamos leyendo la Biblia, no estamos diciendo nada de nosotros mismos, ni inventando nada. Estamos hablando la palabra de Dios, el Evangelio. Porque las armas de nuestra contienda
no son carnales, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Si andamos en un cuerpo humano, no luchamos según el cuerpo humano, porque las armas de nuestro cuerpo humano no funcionan. Nuestras armas en el cuerpo humano no funcionan. Entonces dice el versículo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas, las armas de nosotros son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oído, mi amado, cómo se destruyen esas fortalezas. No es con ayuno, no es con liturgias y largas oraciones. No es con eso. Dice el versículo 5. Dice el versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Mi amado, allí está el glorioso poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Romanos 1:16. La parte final del versículo 5 dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia en Cristo. ¿Te das cuenta, mi amado? No es poner el cuerpo en cautiverio, no es llevar el cuerpo a extremos. Eso no es. No es fatigarlo. Yo conocí a personas que se arrodillaban en maíz para castigar el cuerpo. Aquí en Costa Rica, mis amados, hay un lugar por allí donde hay ciertos individuos que se amarran alambre de púas en la cintura para mortificar la carne. Todo eso es para mortificar la carne. ¿Por qué hacen eso? Porque tienen problemas de tentación, de aflicción, tienen todo tipo de problemas en su cuerpo de carne. Y en el cuerpo de carne, con el cuerpo de la carne, dice Colosenses, no lo podemos arreglar. ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. En cambio dice aquí el capítulo 10, versículo 5, en la parte final, y poniendo todo pensamiento en cautiverio. Ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo obedecemos nosotros a Cristo? Este es el Evangelio, mi amado. El Evangelio. Ahí es donde está nuestra victoria. La carne, el espíritu. No haciendo penitencias, hermanos. Las penitencias no existen. A Dios no le agrada eso. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, allá el versículo, Juan 4:24, dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu. En espíritu, que es la palabra espíritu, mente, corazón, pensamiento, sentimiento, meditación, etcétera, y verdad. Y verdad. ¿Y cuál es la verdad, mi amado? ¿Cuál es la verdad? Solamente hay una verdad. Y el Señor dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y el Señor también orando en Juan 17 dijo al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, mi amado, es combinar espíritu, mente, pensamiento, corazón con palabras espirituales, o sea, el Evangelio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchas opiniones en cuanto a esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos dicen, no, es que Pablo era que no tenía dinero y los hermanos le ayudaron, etcétera, etcétera. Está bien. Todo el contexto de Filipenses 4:13 está bien. Pero también en otros contextos, mi amado, sea lo que sea, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí da una lista. Dice al final, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero esto no es hacer, esto es creer, hablar. Vamos a leer ese versículo aquí, mira, aquí está la par. Segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice, según lo que está escrito,
teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Creí, por tanto hablé. Creí, espíritu, corazón, pensamientos, sentimientos, meditación. Creí, por lo cual hablé. Termina diciendo el versículo, nosotros también creemos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por lo cual también hablamos. Hay aquí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 del versículo 5 en adelante, hermanos, varios versículos que te los voy a leer. Romanos capítulo 8, versículo 5, del versículo 5 al versículo 9. Romanos 8, 5, sí. Romanos 8, 5. Dice así Romanos 8, 5, oído. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Te das cuenta, mi amado, lo que dice la palabra del Señor, el Evangelio? Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente. Ahí es donde está el asunto, hermanos. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? ¿Cuánto abunda el Evangelio Espíritu en ti, en mí, en nosotros, mis amados, que oímos la palabra de Dios? ¿Cuánto hay de vida en nosotros, que es el Evangelio? El Evangelio es vida, el Evangelio es paz, el Evangelio es gozo. Dice Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Dice el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Dice el 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Te das cuenta, mi amado? Es la mente. Hay mente carnal que está puesta en las obras. Hay mente carnal que está puesta en la ley. Y todo lo que eso produce, lo produce para la carne. Pero hay mente espiritual que reposa en el Evangelio. El Evangelio es el espiritual, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley. Eso es en la carne. El Antiguo Testamento obraba en la carne. El Nuevo Testamento obra en la mente, en el espíritu, en el corazón. El Nuevo Testamento obra, creí, por lo cual hablé. Eso es, mi amado, la lucha entre la carne y el espíritu. Voy a leerte este pasaje de Hebreos capítulo 9, versículo 9 y 10. Hebreos 9, 9 y 10. Mira lo que dice, mi amado, aquí Hebreos 9, 9 y 10. Ojalá que hayas anotado estos versículos que te van a ser de mucha ayuda. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Hebreos 9:9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Según lo cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Puesto que tienen que ver solo con comidas, bebidas y diversas abluciones. Ordenanzas para el cuerpo. Hay otra traducción que dice ordenanzas para la carne, Reina Valera 60, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Yo te tengo buenas noticias, ya las cosas fueron reformadas desde hace 2000 años. Fueron reformadas las cosas. Hace 2000 años Cristo vino y quitó la ley. Eso lo dice Efesios capítulo 15. Dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y Colosenses también, capítulo 2, versículo 13 y 14 y 15. Dice que la ley ya no estamos bajo la ley, Romanos 6, 14, sino bajo la gracia. Los que se preocupan por la carne viven en estos rituales de la ley. Pero como ya no existen, ahora andamos por la fe en el Evangelio. Andar por la fe en el Evangelio es andar espiritualmente.
es andar espiritualmente. Dice que los que practicaban estas cosas no podían hacer perfectos a los que las practicaban. No lo podían hacer. Pero dice aquí Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice porque por una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Cristo, lo que la ley no pudo hacer por medio de rituales, Cristo con un sacrificio en la cruz nos hizo perfectos. Los que estamos en Cristo estamos perfectos. Los que estamos en Cristo creemos y hablamos que en Cristo estamos perfectos para la gloria de Dios, porque el sacrificio de Cristo es superior a todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. El sacrificio de Cristo es perfecto, fue perfecto y será perfecto, y nosotros con Él somos perfectos para la gloria del Señor. Mi amado, mi amada, de esto hay mucho que decir todavía, hay tanto que decir, pero vamos a ir poco a poco, porque ya el tiempo se nos fue. Esto es lo de nosotros, hermanos, andar en el Espíritu, mi amado. Esta es tu lucha, esta es tu guerra. Mira que todo lo que hemos hablado no ha parecido un demonio, no ha parecido un diablo, un Satanás, no ha parecido eso. Todo eso es oposición. Satanás es opositor, es adversario. Todo lo que se oponga al verdadero evangelio de la gracia, al evangelio del Espíritu, es opositor. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a quedar aquí para la gloria del Señor. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. También estamos en YouTube. Esta misma enseñanza la grabamos en YouTube para la gloria del Señor. Y mira, allí está la palabra corriendo para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro, acá en Costa Rica. De las oficinas de AIA, allí en el Paseo de los Estudiantes, ahora el Boulevard Chino se llama ahora, 100 metros al sur de Acueductos y 225 al este. Ahí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Mira, mi amado, declaro, confieso con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis palabras, que tú andas en el Espíritu, andas creyendo y hablando. Yo estoy perfecto, yo estoy perdonado, yo estoy sentado en lugares celestiales. Dios me lleva en triunfo. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Todo eso, mi amado, hay que estarlo rumiando todos los días para la gloria del Señor. Bendecidos, buenas noches.